Descubre tu lado barbacoa con el nuevo cuarto de libra B. ¡Continuamos! Un saludo cordial, Honduras. Esta mañana echamos nuestra mirada sobre el sistema de salud de este país, un asunto fundamental para la vida, para la calidad de vida de una sociedad que es relegado a segundo, a tercero, a cuarto plano por las políticas públicas de gobiernos sucesivos. Desde hace siglos, los hospitales públicos son lugares en donde hay bodegas de dolores y muy pocas esperanzas. Desde hace mucho tiempo, el sistema sanitario está enfermo. Parece que la crisis allí viene siendo crónica a lo largo de muchas décadas. Hoy queremos ver ese asunto con el interés que nos provoca desde un medio de comunicación con responsabilidad pública, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Y la mejor forma de verlo es a través de los ojos, muy bonitos por cierto, de una invitada particular que esta mañana viene a contarnos sus experiencias, sus enfoques y su interpretación sobre el sistema de salud de Honduras y particularmente sus responsabilidades gremiales. Estoy refiriéndome a la honorable presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Indiana Godina, que nos hace el favor de acompañarnos. Es un gusto tenerle esta mañana, doctora. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia de este programa tan importante. Qué bueno. ¿Cómo decidió? Cuénteme primero, ¿cómo decidió usted por la medicina? Pues desde muy pequeña lo decidí. Inicialmente decía... ¿Sentía usted esa vocación? Sí, inicialmente decía... voy a ser enfermera. En esa época no se decía doctoras mujeres, ¿verdad? Hubo una película argentina en la que una niña decidió ser médica y en ese momento yo dije, ay, pues si hay médicas mujeres. Sí se puede. Sí se puede, entonces me fui encaminando, pero desde niña dije que iba a ser médica. ¿No tenía acaso alguna influencia familiar de alguien que la invitara a usted y que le llamara la atención para ello? No, para nada, no hubo. Y una vez recorrido el camino, ¿valió la pena? Valió la pena y con todo y los sacrificios que uno hace durante toda esta carrera, yo vuelvo a decir, vuelvo a nacer y vuelvo a ser doctora. Que es sacrificadísima, lo es, ¿verdad? Lo es. Yo pienso que de las carreras más sacrificadas, todas las carreras se estudia. Sin embargo, no en todas las carreras uno se expone a estudiar y trabajar a la vez. Casi que ni estudia porque tiene muchas horas de trabajo durante su formación, cuando se es interno, cuando se es servicio social, cuando se hace una especialidad y se hace la residencia. Usted tiene que permanecer 36, 48 horas, hay veces que hace semanas enteras en un hospital y trabajando. Y de repente la otra semana le toca una exposición, entonces deja de dormir por estudiar para no ir a hacer un mal papel en la exposición. Ya, qué bueno. ¿Y cómo ha sido su experiencia profesional? ¿Cómo ha ejercido y dónde ha ejercido la medicina? Pues en varios lugares, en forma privada, en forma institucional, únicamente en el Seguro Social. Soy médico de la especialidad de la consulta externa de reumatología en el Hospital de Especialidades del Seguro Social y en forma privada en diferentes lugares. Mi primer trabajo fue en rescate médico móvil. Andábamos en una ambulancia y dábamos... Dando urgencias, supongo, ¿no? Urgencia, dando atención de emergencias. Sí. Sí, y muy buena experiencia, bonito. Posteriormente hice la especialidad de medicina interna. Al salir de medicina interna me fui a Ciguatepeque. Allá trabajé en clínicas privadas, atendía. Allá no había en esa época ninguna institución del Estado para dar atención a la población de Ciguatepeque. Y después me fui a México a hacer reumatología. Después vine, continué en el Seguro Social y en el 2015, 16, 17 hice una maestría en epidemiología también y siempre trabajando y siempre estudiando. Para mí, mi carrera lo es todo. Mi carrera es a la par de mi vida personal, es tan importante como mi vida personal. Me han contado los pajaritos que usted es una estupenda violinista. Bueno, no estupenda, pero me gusta tocar violín. Sí. Sí.
Eso requiere una calma que probablemente en una sala de urgencias no se encuentra durante el día. Entonces el encuentro con el violín ha de ser algo así como un refrigerio, ¿o no? Sí, el violín relaja, el solo practicar, aunque uno se equivoque, uno vuelve y el violín es tranquilizante. Ajá. Sí. ¿Y le queda tiempo? No mucho, pero en el momento, en la noche, cuando uno llega a su casa, está estresado, ahí está el violín. ¿Verdad? Ahí está el violín. Y con lo lindo que es escuchar un violín de noche. ¿Qué dicen los vecinos? No, hay que ponerle una sordina para opacarle el sonido, para no, puertas y ventanas. sí, para no molestar a los vecinos. Para no alterar la vida de los vecinos. Sí. Así es. Muchas gracias, doctora Codina. Hablemos del sistema de salud que tenemos en el país. Tenemos un sistema de salud enfermo casi crónicamente. Así es. ¿A qué se debe? Consideramos que no hay una atención en mejorarlo, no hay una buena voluntad. Se plantearon simplemente que para ahorita, para este gobierno, iban a haber cambios, se hizo un panorama de cómo se recibía el sistema de salud, en qué situación, dice usted, un sistema de salud enfermo, un sistema de salud moribundo, un sistema de salud que hace y hace, que está boqueando, que está tratando de seguir subsistiendo y con lo que hay se trabaja y se está, pero se conoció, se hizo un panorama de cómo estaba y se dijo los cambios que se iban a hacer. Pareciera que hubiera intención, pareciera que hay un montón de proyectos y se nos dicen, y cómo nos gustaría que realmente se llevaran a cabo, pero no se están llevando a cabo. Entonces, no vemos que inicien, no vemos las intenciones plasmadas en hechos, ejecutadas. Entonces, el sistema de salud sigue agonizante, ¿verdad? Y es una situación bastante lamentable porque la salud es lo más importante en el ser humano. Es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país. Un país enfermo no es un país que va a responder ni que va a progresar. Con personas enfermas, usted va a ver en un trabajo, usted tiene que estar luchando con personas que quieren ir al médico, que no hacen su trabajo, que quieren estar incapacitadas, con personas que no hacen bien, están trabajando y no hacen bien su trabajo, porque por una u otra razón, porque tengan una enfermedad orgánica o porque tienen una enfermedad mental o estrés que les impide desarrollarse plenamente. ¿Hay un plan en la Secretaría de Salud? ¿Hay planes? Hay planes. De hecho, si usted mira el plan de gobierno de la refundación del sistema de salud y usted dice, me gusta, van a quitar esto, van a quitar el otro, van a mejorar aquello. Hablan de una salud pública, hablan de una salud gratuita para la población, pero no se está llevando a cabo. Uno piensa, la Secretaría de Salud debiera ser la responsable única y específica de la salud de todos los hondureños. ¿Dónde está el origen de este problema gravísimo del sistema de salud? Bueno, en primer lugar, la Secretaría de Salud está desmembrada. ¿A qué se refiere con eso? Hay el Hospital Escuela. Recién volvió a la Secretaría de Salud. Era un ente descentralizado. Tiene su propio presupuesto, no depende de la Secretaría de Salud. Y en su día de la Universidad Nacional. Y ya no era de la Universidad Nacional tampoco, ya no era de nadie responde por él. Al aire él. Libre, sin dueño. Exactamente, sin dueño. Gallina sin cabeza. El director tratando de ver qué hace, la Secretaría de Finanzas negándole sus presupuestos hasta que tenga una situación legal. Además de ese ejemplo, ¿qué más? Muchos hospitales en el resto del país están dirigidos por fundaciones, por ONGs, ¿verdad? Que la Secretaría de Salud les da un presupuesto y esas ONG lo ejecutan. No respetan los derechos ni de los pacientes ni de los trabajadores de salud. Y si se les hace un reclamo, dicen que no es ellos, que es la Secretaría de Salud. Y si va a la Secretaría de Salud, dice que no es ella, que son ellos. Entonces nadie responde por el mal servicio que se esté dando a los pacientes, a los trabajadores de salud. Entonces no hay un ente rector que diga, esto me corresponde, yo respondo por esto se va a hacer así en este lugar. Doctora Codina, yo entiendo que desde la Secretaría de Salud deberían estarse dirigiendo las grandes líneas maestras de la política sanitaria de un gobierno y de una nación. Así es. No apagando fuegos, no administrando crisis aquí, crisis allá. ¿Por qué? Por ejemplo, para ir más o menos deshojando la margarita, ir por partes. Sí.
¿por qué un aspecto fundamental como la administración del personal sanitario es un recurrente dolor de cabeza que no se le quita nunca? Así es. Y se tiene que empezar por ahí, distribuir adecuadamente el sistema de salud a todo el personal. Se tiene que empezar a dar importancia a la atención primaria en salud. El 80% de las personas lo que requieren es atención primaria en salud. Un 20% van a ser emergencias y casos graves. El 80% de la población es hipertensa, es diabética. Usted la puede manejar desde la clínica, ambulatoriamente, en su casa, dictarle medicamentos, dictarle exámenes, imágenes, diagnosticarla, tratarla. El 80% de la población que vemos. Solo un 20% va a estar entre las emergencias y los casos graves. Atención secundaria y terciaria. Sí. Entonces tenemos que organizar el sistema de salud. Tenemos que el personal de salud distribuirlo en los centros de salud en los que están y darle atención en salud a las personas, no solo en los elefantes grandes, no solo en el hospital escuela, no solo en el tórax, exacto, sí. Sino que hay un centro de salud en la colonia 21 grande. Ahí debieran haber las 4 especialidades básicas: medicina interna, ginecopediatría, cirugía, y dar atención ahí a todas las personas que llegan. Hay en la Kennedy, hay en el Hato, hay en todo el país distribuido una cantidad grande de centros de salud. A ver, ¿no hay una unidad dentro de la Secretaría que se encargue de la administración del personal, de todo tipo de personal de esa institución, para evitar que estas cosas revienten en crisis enormes y que tenga que ser el ministro o la ministra de turno los que vean cosas que deberían ser administrativas, que con una dinámica deberían ir caminando rueda sobre rueda? Sí tiene que partir desde el ministro de Salud un sistema de salud, una reestructuración de todo el sistema de salud. De acuerdo. Sí tiene que partir de ahí, pero no es necesario que él vaya a un hospital a detectar y hasta ese momento tomar acciones y soluciones. Ya cuando son crisis. Cuando ya son crisis, exactamente. Por ejemplo, ahora mismo, doctora Codina, que usted y yo estamos conversando, están en las calles reclamando las enfermeras auxiliares. En otro momento lo hicieron otros trabajadores de salud. Hace un año ustedes estaban reclamándole al ministro cosas y él, me parece a mí en un acto realmente poco meditado, les respondió que lo que ustedes querían era tomarse una foto con él. Cosa que me parece a mí ciertamente hasta infantil. Hasta infantil. Pero vamos al punto. En este momento están los muchachos de las enfermeras y enfermeros auxiliares reclamando derechos, reclamando inconformidades. ¿Qué reclaman ellos concretamente? La violación a sus derechos como trabajadores. Muchos de ellos no tienen, ya generaron el derecho de tener un nombramiento y un trabajo fijo, y los necesita la Secretaría de Salud, y tiene años de tenerlos. Claro. Hay enfermeros, hay licenciadas en enfermería, hay médicos que tienen 17 años por contrato y no tienen derechos laborales, no tienen derecho a seguridad social, no les dan muchas vacaciones. Mire, ahorita ahí están los de la Penitenciaría Central, 17 años, muchos médicos trabajando ahí y nunca han tenido vacaciones. 17 años. Eso es un esclavismo, eso es inhumano. ¿Y eso van de contratos de cuánto tiempo? De 17 años. No, pero el contrato que establecen que anual, firman no, pues la verdad es que no sé cada cuánto les hacen un contrato. Un contrato al año, y lo van renovando y lo van renovando y lo van renovando. Así es. Infinitamente. Infinitamente. Y ellos no pueden pedir un permiso porque son de contrato. No, simplemente las vacaciones les dan un día al mes, 12 días al año de vacaciones. O sea, es inhumano un ser humano laborando tantos años sin un tiempo de recreación. Y que no es un trabajo de estar soplando y haciendo botellas. En las penitenciarías, un trabajo riesgoso, están trabajando con reos, están trabajando con personas peligrosas, ¿verdad? Entonces, ya de por sí el trabajo tiene sus sacrificios y sus riesgos, y no tener estos empleados, ganan médicos 21,000 lempiras. Ese es el que más gana. Menos de $1,000. Sí, y les están continuamente ofreciendo que sí, que se les va a dar, que no les dan sus derechos. Hay una ley que se llama el Estatuto del Médico Empleado que se tiene que respetar y no la respeta ni el Estado, ¿verdad?
Sin embargo, uno menciona, por lo menos si anualmente le reajustaran su salario de acuerdo a la tasa de inflación, pues yo creo que esos trabajadores que trabajan y funcionan el 100% de sus labores, pero tal vez no lo hacen con tanta satisfacción como si se les respetara sus derechos laborales. ¿Y en esos casos ustedes reclaman como gremio? Reclamamos por los derechos de ellos. Primero vamos, dialogamos, planteamos, solicitamos y todo llega a una situación, entendemos, sí es cierto, tienen derechos, sí es cierto, lo merecen, sí es cierto, son buenos trabajadores, pero llega un punto, presupuesto. Puras reflexiones, pero no se resuelve el problema. No se resuelven los problemas, llegan, pasa otro año, piden un presupuesto nuevo, pero no piden el presupuesto para darle, aunque sea un reajuste a esos salarios de ese personal de la salud, y no solo hablo de médicos, de todo. Sí. Ahí brincan las auxiliares de enfermería, después las licenciadas en enfermería, después el personal de radiología, los microbiólogos, los odontólogos, los médicos, o sea, todo el personal durante todo el año pasado han sido, bueno, entre todos los años en la historia, turnándose para ir haciendo sus reclamos, uniéndose, apoyándose, logran una promesa, una cosita, demoran en cumplírsela o no se las cumplen a todos. Entonces, qué difícil trabajar en un país con tanta dificultad, con tanta pobreza, qué difícil tener que estar peleando contra su empleador y que su empleador sea el Estado. Entonces, es como frustrante, ¿verdad? Entonces, si uno pudiera trabajar y hacer su trabajo bien, y que ya sabemos que es un trabajo, trabajar con enfermedades es un trabajo especial. Totalmente, Sí, totalmente. sí. ¿Cuánto salario devengan las enfermeras auxiliares? Pues me imagino que los 14 salarios, los 12 de sus meses de su trabajo y el 13º y el 14º. Sí, pero ¿cuánto es el valor del salario mensual? Ellas no tienen un estatuto que les especifique cuánto. Entonces tienen que estar luchando cada año para que les reajusten, para que no les dejen su salario atrasado. Y le voy a decir que un reajuste no es un aumento salarial. Un reajuste es un reajuste. Si usted se hubiera ganando lo que ganaba hace 10 años y nunca lo hubieran reajustado, no le alcanza su salario. El reajuste es para que le alcance su salario. Si usted paga escuela de sus hijos o colegio o universidad. Ponga de ejemplo sube. otro. A mí no me ponga de ejemplo porque si ya me toca el tema de mi salario voy a romper en llanto yo aquí, doctora, y vamos a arruinar el foro. Sí. Ponga de ejemplo otro. El señor X, diga. Sí, el señor X empezó a trabajar en el 2010 y ¿usted cree que le alcanza ese salario en el 12 años 2023? después, Sí, 13 años después. Las escuelas suben Ajá. sin preguntar nada. sí. La comida sube, la El cuota huevo, del el teléfono, pan, el guachimán, el la comida. transporte, Así es. la ropa, la la gasolina, medicina, la medicina, todo sube. Todo, absolutamente. Entonces su salario no alcanza. Entonces hay que Absolutamente. ajustarlo De a acuerdo. la situación. De acuerdo. Y entonces eso es lo que piden ellas anualmente, que les hagan un reajuste del salario de acuerdo a la inflación. Concluyamos este acápite. Hace un año le dije, ustedes estaban reclamándole a la Secretaría el cumplimiento de acuerdos. ¿Qué habían acordado y en qué quedó aquel reclamo que ustedes presentaron como colegio? Durante todo el año pasado se estuvo haciendo reclamos. En el mes de abril del año pasado, en una manifestación que hicimos frente a la Casa Presidencial, se formó una comisión que se llamó la Comisión Presidencial, le llamamos nosotros, en el que el ministro de la Presidencia, la Secretaría de Salud, hicieron con Servicio Civil y con la Secretaría de Finanzas los acuerdos necesarios para contratar y darle nombramiento a toda aquella gran cantidad de personal de la salud que inició a trabajar durante la pandemia. No solo médicos. No solo médicos, todo Sí. personal de la salud. Empezaron durante todo el año, les sacrificaron sin salarios, hay gente que estuvo 12 meses sin salario, pero al final obtuvo su nombramiento, ¿verdad? Estas personas tenían ya varios años de estar trabajando, Sí. tenían ya derechos adquiridos, los cuales no se han respetado. En el mes de diciembre hemos vuelto nosotros a recordar sobre estos derechos, y no solo de los nuevos, sino que de todos los anteriores, el reajuste, el típico reajuste. Pero el Colegio Médico tiene uno de sus pilares que es el pilar social y que es vigilar por la salud del pueblo hondureño. Entonces nosotros hemos ofrecido un programa, un sistema de reestructuración del sistema de salud. Nosotros nos ponemos a la orden para ayudar, para que se reorganice ese sistema de salud, para mejorarlo. Nosotros hemos hecho propuestas de qué se tiene que mejorar, de que la Secretaría de Salud asuma el rol rector, y hay una serie de peticiones para que se mejore la salud pública. Entonces,
siempre pedimos por la salud pública y obviamente por los derechos de los trabajadores de la salud, de todo el equipo. En diciembre volvimos nosotros a hacer este reclamo, estuvimos más de un mes y no se nos escuchó. Iniciamos el diálogo en enero, seguimos en el diálogo sin solución. ¿Al día de hoy? Al día de hoy. Diálogo, reconocen que legalmente tienen el derecho. Todos los puntos que nosotros mencionamos tienen el derecho y se nos hacen muchas ofertas muy bonitas. Que uno... ¿Y por qué no se resuelve de una vez? No, porque no hay presupuesto. Todo termina en que no hay presupuesto. Y no lo piden. Pasa otro año y no piden presupuesto para resolver esos problemas. Entonces se pretende estar año a año con estas manifestaciones de protestas de derechos legales, ¿verdad? Entonces, no se quiere. Ya. Lo que le digo, lo que se necesita es voluntad y voluntad política. Claro, y además que esta nación vuelva a ver al presupuesto del gobierno como un instrumento de desarrollo y que se debe de discutir ampliamente en conversaciones y en discusiones largas y tendidas. No solamente tramitarlas en el Congreso en 45 minutos porque así lo mandó a pedir la Secretaría de Finanzas. Yo me resisto a vivir en un país que no le paga correctamente el salario a sus enfermeras y que este año va a comprar 6 helicópteros de guerra. Una pausa. Descubre tu lado barbacoa con el nuevo Cuarto de Libra B. Ya volvemos. Tengo el gusto de conversar esta mañana con la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina, con quien en el intermedio, mientras disfrutábamos de unos mensajes, conversando de varios asuntos, encontré la coincidencia de que nacimos casi en la misma fecha, hace ya un par de añitos. Yo soy mayor que ella nada más un día. Yo nací el 22 de octubre y ella nació el 23. Soy mayor 27 horas, pero parece que yo fuera mayor 25 años. No, para nada. Yo parezco de 73 y usted parece de 22. No, no para nada. Así es que la vida sea un poco más justa, por favor, conmigo. Doctora Codina, llévenos con esa capacidad pedagógica que tiene usted para explicarnos, como lo ha hecho acertadamente en el primer segmento, llévenos a un hospital público. ¿Cómo están? ¿Cómo es ahí por dentro? ¿Con qué instrumentos está el personal para atender al que viene quebrantado? Nadie llega ahí de vacaciones, nadie llega ahí porque no tiene nada que hacer esa mañana. Al que llega con dolor y al que llega ahí con el ánimo de encontrar por lo menos esperanza. ¿Cómo es un hospital público de Honduras en este momento? Pues es trágico. Las personas llegan, si van a atención a una emergencia, usted va a ver toda emergencia completamente llena la sala de espera. Ahí hay desde infartos hasta diarreas, hasta gripes, dolor de garganta, tengo la nariz tapada, no puedo ni respirar. Hay un evento cerebrovascular, llámele derrame. Puede haber un accidentado que pasa, ¿verdad? Entonces, hay de todo tipo de emergencias en una emergencia. Ahí empieza la desorganización, ¿verdad? Debiera haber como un triaje o debiera haber una educación a la población para decirle, usted que no está tan grave, vaya a esta emergencia y usted que es caso grave, vaya a esta. Hay veces la persona no sabe qué tan grave es, que tenga un infarto, que llegue con un dolorcito, una molestia. Pero ahí pueden esperar en esa emergencia horas porque el que llega más grave, el que llega sangrando, el que llega en ambulancia, el que llega, ese es el primero que pasa. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces hay personas que le dicen, estuve 12 horas esperando que me atendieran y me fui a un lugar privado y tuve un infarto. Eso se lo cuentan después a uno cuando uno ya le lleva la evaluación en la consulta externa. Usted entra, está el médico, varios cubículos, está atendiendo 3, 4 pacientes simultáneos, esperando exámenes, pidiendo electros, haciendo diferentes
métodos diagnósticos que necesita para diagnosticar al paciente y tratarlo. Hay escasez de personal, aunque se hayan aumentado ahorita, que fue un hecho histórico, toda esta gran cantidad de personal que entró a la Secretaría de Salud, que se necesitaba y que ni se notó porque viene desde la pandemia, viene trabajando, y uno desde antes. Esta gente está atendiendo más pacientes de los que debe. Simultáneamente hay enfermeras que están atendiendo a la vez muchísimos más pacientes y con la escasez. A este paciente tal vez le tengo que hacer una tomografía. Como hay tan escasez o si hay tomografía en ese hospital, hay escasez, el radiólogo cuida que no se vaya a pasar una tomografía que no esté tan necesaria. Entonces hay que salirse de donde estoy e ir a convencer al radiólogo. Tengo este paciente así, así, así. Y no, yo creo que él tiene que cuidar el material, ¿verdad? Para cuando venga alguien que realmente esté sumamente grave y de emergencia necesite una tomografía, no negársela o no decirle no hay. Entonces hay que irse uno a convencerlo, a decirle, mire, está así, ya lo convencí, mándemelo. Manda a hacer exámenes en laboratorio, no hay reactivo de esto, no hay reactivo del otro, a veces mandamos sangre, vaya a privado, hágale esto, en este momento no podemos medir amonio, no podemos medir esto, hay veces que simplemente no hay creatinina, que son pruebas tan rutinarias y tan elementales para saber la función renal, hay veces que no hay reactivos para algo que usted, tan sencillo, hay veces que ni para un examen general de orina. Entonces usted hace diagnóstico con examinar al paciente, con la clínica, con lo que vio. Obviamente tiene menos porcentaje de certeza de diagnosticar y después le va a dar el tratamiento y a ingeniársela. ¿Qué le doy? Lo que necesita, obviamente, no lo que hay, ¿verdad? Tiene una infección urinaria, por un decir. ¿Cuáles son los gérmenes que infectan vía urinaria? Son gram negativos. Solo tengo antibióticos para gram positivos. Entonces le doy para gram positivos. ¿Qué le va a hacer? Pues no va a ser muy efectivo ese tratamiento. Entonces al paciente hay que darle lo que necesita, no lo que hay, ¿verdad? Y de paso la ley Mordaza hace que usted no le diga al paciente vaya, compre. Cuando es un paciente hospitalizado, al familiar vaya, compre esto porque esto es lo que necesita. ¿Qué es ley Mordaza? Eso, no le puede decir usted al familiar vaya, compre esto que no hay. No puede decir no hay. Le doy lo que hay. ¿Está establecido eso? Pues en muchos hospitales usted no puede dar lo que ahí no había. El paciente se le da lo que hay. Si usted le dice al familiar, vaya, compre esto, entonces no, que nos van a mandar un memo, que nos van a fregar, que nos van a... Entonces, para no dar a entender que en ese hospital no hay. Y ocurre mucho esto en los hospitales que son en estas ONGs, que tienen unos manejos belleza y unos reportes de una satisfacción y de unos manejos completamente totales, porque el personal está amordazado. Esto es lo que hay hoy y esto es lo que va a recetar hoy. Si usted hace una receta fuera de esto, entonces la persona va a llegar a la farmacia y le va a decir esto no hay. O sea, sí, ¿por qué? ¿Quién se lo recetó? Y ahí va un memo para el médico que receta algo que no hay. No me diga. Sí, porque afuera de la farmacia está una persona encuestando, ¿le dieron todos sus medicamentos? Sí. ¿Cómo no le van a dar todos los medicamentos y solo le dieron lo que había? Entonces después los reportes... O sea que usted me va a dar a mí Sertal compuesto aunque lo que yo tenga sea una conjuntivitis. Sí. Porque eso es lo que hay. Así es. Entonces le vamos a dar o acetaminofén para todo, porque eso es lo que hay. Y hay veces que no hay ni acetaminofén. Entonces usted va a la farmacia con 2, 3 medicamentos, pero como médico usted sabe que esos 3 hay. Entonces usted va a la farmacia y se los van a dar. Pero no le está dando lo que usted necesita. Tal vez usted necesitaba un antibiótico, un antiartrítico, otra cosa. Y entonces afuerita está otro entrevistándolo, que ese es con los que se hacen los informes de ¿Qué eficacia. tal lo atendieron, señor? ¿Le dieron lo que encontró en la farmacia, sí, lo que le recetó todo, el médico? Sí, todo. Sí, lo encontró, sí, porque exacto. el médico sabía que eso era lo que tenía que dar. Entonces uno muchas veces le dice, mire, si no me vayan a fregar, en este papelito, esto es lo que usted tiene que comprar, usted vaya y compre esto y empiece a tomar esto, porque no hay de lo que usted necesite, yo le voy a dar esto siempre, pero no vaya a decir nada. Entonces eso muchas veces o simplemente no me quiero meter a problemas y lleve esto, que esto es lo que hay, y pobre gente, ¿verdad? ¿Cómo está el abastecimiento de medicinas en la vida real? No sé cómo lo cuantifica la Secretaría de Salud, porque han llegado al descaro de decir que ha estado al 100%. Yo creo que en la vida la Secretaría de Salud nunca ha llegado al 50%. Sí.
Y todo el año pasado estuvo aproximadamente en el 40-45%, todo el año pasado, aún con las compras de emergencia, que nunca fueron suficientes. Ya este año empezaron a llegar ya el producto de la buena gestión, que lleva un tiempo, como 8 o 10 meses. En febrero llegaron medicamentos, ya se supone que una cantidad adecuada para la población, y no han sido distribuidos en los almacenes. O sea, el paciente no ha recibido ese medicamento. ¿A dónde están? En febrero se hizo una celebración en todos los medios de comunicación. Ya vinieron medicamentos, hasta se nos dijo, el Colegio Médico no quiso acompañarnos en este proceso, que no sé cuánto, porque nosotros hemos ofrecido ser veedores del proceso, veedores, no participar en el comité. De acuerdo. Con médicos que trabajen en la Secretaría de Salud, porque de alguna forma están trabajando para su jefe, y cómo se van a oponer. De acuerdo. Entonces, nosotros hemos ofrecido ser veedores. No, el Colegio Médico no quiso, y qué alegría, y yo dije, pues qué bien que ya vinieron medicamentos, que bueno. Hasta este momento la población no está recibiendo los medicamentos. ¿Y dónde están esos medicamentos? Le pregunto de nuevo. Pues estarán en no sé, pedimos también que tiene derecho la población de que esos medicamentos se les revise la calidad, ¿verdad? Porque esa es una ley en la que el Colegio de Químicos Farmacéuticos tienen que ver la calidad de todos los medicamentos que los hondureños reciben. Pero eso se hace en términos de un día cada medicamento. Ya. Doctora, hablando de eso, es una pregunta que no iba a hacer en este momento, pero si no se me escapa. Anunciaron la llegada al país de las vacunas bivalentes contra el coronavirus, ¿no? Lo anunciaron hace varias semanas antes de la Semana Santa. Luego dijeron que después de la Semana Santa iban a determinar a quién se la iban a aplicar. ¿Ya la están aplicando? Desconozco si ya la están aplicando. La cuestión es que hay bastante controversia en el momento que traen esas vacunas bivalentes. Las últimas cepas que han estado dando los últimos brotes no son de la que tiene la vacuna. Entonces, ¿qué tan útiles puedan ser? ¿Esa vacuna llega tarde entonces? Llega tarde. Hace mucho tiempo se está pidiendo y pues ya llegó. Y si hay personas que su inmunización está baja, pues algo le va a despertar en su sistema inmune y que se le aplique. Pero honestamente hay controversia en eso. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de la gestión del secretario de Salud? Ineficiente. Hay cosas que uno tiene que dividir los planteamientos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Sí, pero está trabajando con los tres al mismo tiempo, que los últimos se van a dar con el tiempo, es cierto. Pero en este momento usted está trabajando con las cosas importantes y con las cosas urgentes. Exacto. Que son dos cosas diferentes. Exactamente. Entonces, si usted está haciendo que funcione una Secretaría de Salud con un personal, lo mínimo que puede hacer es pagarle a ese personal, ¿verdad? Y dejar de darles pagos al personal, quitarles sus derechos o postergárselos, no sabemos para cuándo. Eso hace que el personal pueda que trabaje y funcione el 100%, pero no con satisfacción, ni con una sonrisa, sino que con problemas en su cabeza. Entonces, yo diría que las soluciones a corto plazo tengo que ver cómo pago a todo el personal. Si la Secretaría de Salud, los únicos servicios que da es hospitalario y atención de consulta externa, pues por lo menos fortalecer esos servicios hospitalarios y de consulta externa. En 14 meses de gestión del secretario de Salud, ¿cuántas veces se han reunido con ustedes los del Colegio Médico? Inicialmente nos reunimos varias veces. Después, para cuando aquello que dijo que queríamos foto, pues hay que pedirle una solicitud, nos dan una cita en 2-3 meses. La verdad es que lo que hemos podido ver que en las citas sale uno como contento, con esperanza, pero realmente si uno tiene dos dedos de frente y dice, esto nos lo vienen diciendo ya a tiempo. Y si ustedes lo llaman, ¿no les contesta inmediatamente para una reunión próxima? No puede ser que hasta dentro de 2 meses les reciba. 2-3 meses. Ofrecimos entregar a la Presidenta de la República y al Ministro de Salud un plan de reestructuración del sistema de salud, una oferta trabajada por el Colegio Médico desde hace muchos años, actualizada con las personas más capaces. No llegaron. Mandaron a 2 médicos a traerlo. Nosotros queremos darlo a una persona que tenga la capacidad de decisión en el país, a la Presidenta de la República. Hemos tocado puertas por todos lados para ir a hacer entrega de esto.
O sea, que lo agarren, que lo revisen, que lo vean, si les parece bien, si les hacemos cambios, si nos sirvió, que digan, estoy interesado en ver, en hacer cambios. Le voy a preguntar a las personas que más saben en salud, que son los médicos, tal vez no sea yo, pero hay personas capacitadas en el Colegio Médico que las ponemos a la disposición de la Secretaría de Salud, de la Presidencia de la República, para trabajar gratuitamente, sin ninguna intención, por puro amor al país. ¿En qué consiste ese modelo de gestión que ustedes plantean desde el colegio? El primer punto es que la Secretaría de Salud asume el rol rector de la salud en el país. ¿Qué más? Segundo lugar, que se le dé la redistribución a todo el sistema de salud, lo que decíamos, la atención primaria en salud. De acuerdo. ¿Verdad? Y fortalecer la atención secundaria y terciaria. De acuerdo. Número 4, programas de prevención, por favor. Un país sin prevención está condenado a estar tratando enfermos y enfermos y enfermos. Aquí en salud casi nada se previene, ¿no? Aquí no hay prevención. Todos los programas, aquí no hay programa de tuberculosis, aquí no hay programa de Chagas. En el gobierno anterior se cerraron todos los programas de prevención. Entonces es un riesgo. ¿Cómo hay tuberculosis en este país? Aquí no hay educación, detección de cáncer de cervix. Aquí de cáncer de mama, o sea, prevención. Usted tiene que, estando sano, ir a hacerse su mamografía, ir a hacerse su prueba de próstata, ir a educarse, que le digan cuáles son los síntomas de la diabetes, o hágase un escaneo anualmente de sus exámenes de rutina, detectar tempranamente y no esperar que ya le llegue el paciente complicado con una nefropatía, que ya ocupe diálisis, que es tan costoso, o un cáncer ya tan avanzado, quimioterapia tan cara. Mucho menos pensar en prevención de obesidad, por ejemplo. No hay ni un programa de prevención. Mucho menos pensar en salud mental en un país donde hay tanto suicidio, tanta ansiedad, tanta depresión. Depresión, ¿cómo trabaja una persona con depresión? Trabaja mal. La salud mental aquí no se atiende, ¿verdad? No se atiende. Y recuerde la inseguridad en el país. Usted no puede decir, me voy a ir a pie para mi casa, esta tarde me voy a ir caminando para mi casa a pie. No puede. Usted no puede, le da miedo, le da terror que lo asalten, no hay seguridad. Este es un país ansioso. Este es un país ansioso, todos estamos ansiosos, de forma basal. No solo por las presiones que tengamos con el trabajo, sino que en forma basal. Y estas personas no funcionan adecuadamente. Una persona con ansiedad magnifica un síntoma que tenga, una gripe que tenga, magnifica, puede sentir que se muere por una gripe, claro. Esto es COVID, esto es... Entonces, no somos un pueblo de salud, con salud mental ni salud orgánica. Entonces necesitamos prevención, necesitamos incluso la salud no solo es dar prevención y dar atención hospitalaria y de consulta externa, también hay que dar rehabilitación. Después de que usted saca un paciente hospitalizado, lo tiene que integrar al trabajo o integrar a su vida diaria, ¿verdad? Y usted tuvo una neumonía o tuvo un cáncer ya alta y que vea qué hace y si sigue encamado y si tenemos que rehabilitar a las personas. Y no solo hasta aquí se queda, la salud debe ofrecer salud ambiental. Esas quemas deben de ser controladas, todo eso nos afecta. Por supuesto. Los ríos deben dar agua saludable, las fuentes de agua del país, hay colonias donde no hay agua y todo eso es dar salud y le corresponde a la Secretaría de Salud, que nos hemos acostumbrado que solo recibimos hospitalización y consulta externa es diferente, pero a la Secretaría de Salud se le debe exigir todo lo que debe dar para la salud del hondureño. De acuerdo. Esta es la última vez que interrumpo tan enriquecedora conversación, doctora Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Un minuto nada más para mensajes interesantes. Hablemos del Colegio Médico de Honduras. ¿Ese gremio suyo es un ejército de opositores al gobierno? No, para nada. Más bien podríamos decir que podemos poner el gremio a disposición de la sociedad entera. De la sociedad y de los gobiernos. Incluyendo a los gobiernos. Del que esté, nos ponemos a la disposición. Hay médicos en cada rincón de Honduras, en la Mosquitia, y yo tengo contacto diario con hasta el que vive en Raya, en la esquinita del mapa, en la puntita de gracias a Dios. Y ahí me manda, ayer cuando salgamos le voy a enseñar un video de un niño con anemia.
hay médicos en cada rincón del país y me escriben y me dicen, doctora, no estamos recibiendo esto, no estamos recibiendo el otro. Y aquí estoy trabajando. Hospitalicé a este niño un viernes, ¿ve? Y le tengo que dar penicilina cada 6 horas. Sábado y domingo no trabaja, sin embargo, él tiene el compromiso de ir a su casa a estarle aplicando o que le lleven al niño al centro de salud. El gremio está a la disposición del país, en cada rincón del país. No somos políticos, nosotros atendemos a quien sea independientemente. Nunca hemos preguntado de qué partido es, aunque han identificado el médico. Es algo ético, el médico puede atender hasta una persona que la asaltó. Claro. Le puede atender a una persona que, bueno, los de las penitenciarías, por supuesto, atienden a personas que pueden haber sido asesinas, personas y que viene de cometer un asalto y en el asalto lo hirieron, por ejemplo. Así es. El médico lo atiende. Así es. ¿Usted tiene militancia política, doctora? No. ¿Ninguna? Cuando he votado por un candidato que me satisfaga. ¿Y no está inscrita en ningún partido político? En ningún partido político. Doctora, ¿cómo llegó usted a la presidencia del Colegio Médico? Bueno, yo siempre he sido bastante gremialista. ¿Sí? Yo creo que yo me di a conocer bastante en la Sociedad de Medicina Interna. Yo he sido presidenta de la Sociedad de Medicina Interna hace mucho tiempo. Hacemos muy buenos congresos, hacemos muchas obras de proyección social, brigadas, ferias de la salud, incluso ayudas a personas que lo necesitan. Entonces ya más o menos tenía idea del enredo al que se estaba metiendo. Y también había sido secretaria del Colegio Médico en el 2016-18 y ahorita antes de la doctora Figueroa fui secretaria de la doctora Figueroa en la pandemia 2020-22. Tiempos difíciles. 2020-21. Y ya en el 22 ya salí presidenta. Asumió. Muy bien. Sí. ¿Qué retos enfrenta? La administración del Colegio Médico. Estamos haciendo una modernización en la administración. Es una institución grande, es una institución fuerte, es una institución unida. ¿Cuántos colegiados tiene? Ya vamos por el 20,000, pero no todos están activos. Ahí están incluidos jubilados, los que están en el extranjero, fallecidos. Yo creo que hay aproximadamente 18,000 médicos laborando, activos, ¿verdad? Y yo creo que es el único de los gremios que tenemos más control de todo. El gremio está unido, sí, ¿verdad? Está colegiado. Pues se practica la ley de la colegiación obligatoria en este país y es obligatorio para ejercer estar colegiado. ¿Cuál es su visión? ¿Qué quiere hacer en su gestión? Pues ahorita hemos hecho mucho, estamos buscando formas de cómo el colegio puede autosostenerse económicamente. Estamos modernizando la parte administrativa, estamos haciendo muchas gestiones de forma virtual para facilitar al gremio las gestiones que tienen que hacer continuamente. La defensa del gremio, la educación médica continua, al menos un curso virtual o un curso presencial mensual con los mejores especialistas del área se brinda gratuitamente por el Colegio Médico mensualmente. Y tenemos también la defensa laboral de casos individuales de cada médico que busque apoyo laboral, apoyo legal. Por supuesto. ¿Qué hacen ustedes desde el Colegio Médico para atajar los casos de mala praxis? Los casos de mala praxis, hay también un tribunal de honor, que es un organismo independiente a la junta directiva. Si una persona denuncia una mala praxis, eso es presentado al tribunal de honor y el tribunal de honor hace una investigación. ¿Puede ir un paciente a denunciarlo al colegio? Hay denuncias y se llaman, regularmente son casos a la ética, un maltrato, un pleito, un abordaje inapropiado del caso. Entonces sí, se hace un llamado de atención o se hace una penalización de acuerdo al reglamento, a la ley, y a la gravedad del asunto. Por supuesto. Doctora, ¿cuál es su interpretación sobre la crisis que está pasando los médicos de del sistema de medicina legal y ciencias forenses del Ministerio Público? Pues igual, ellos están en la misma situación pidiendo sus derechos. Tienen salarios que hace mucho tiempo no se les reajusta, están pidiendo sus reajustes salariales, están pidiendo sus derechos, están pidiendo sus nombramientos, que tienen muchos años por contrato, que no tienen sus derechos laborales. Eso es lo que ellos están pidiendo. Iniciaron en apoyo a los fiscales
pero realmente ellos tienen causas justas por las cuales, claro, tienen que tomar una forma de presión para ser escuchados y vistos, porque han enviado notas, les hemos acompañado en todo y no vemos los resultados. El que no miremos nosotros resultados no quiere decir que el colegio no les ayude y no les acompañe. Siempre se les ha acompañado. Sin embargo, nosotros necesitamos muchas veces de hacer presión, que se nos vea para que se resuelva. Pero ellos lo que piden son sus derechos laborales que están siendo vulnerados. Revéleme un secreto de su ejercicio profesional desde su experiencia. ¿Cómo hacen ustedes para, en el mare magnum de la batalla contra la muerte de todos los días, en el acostumbramiento, perdóname usar ese término tan raro, de estar con morbilidades repetitivas, con casos repetitivos, con horarios extenuantes, con falta de estímulos, con el estrés y la ansiedad que se acumula en este país de esquina en esquina? Sí. ¿Cómo hacen ustedes para no perder la sensibilidad, para no familiarizarse con un trabajo mecanizado y ser siempre seres humanos sensibles y cálidos? Es difícil en el transcurso del estudio de la medicina. Uno empieza con las anatomías, con los cadáveres, uno empieza con aquellas estudiadas prolongadas, noches enteras sin dormir. Con unos libros así. Sí, exacto. Y va encaminándose las pasantías, va viendo pacientes. Uno se va familiarizando a las guardias, a los turnos, al hambre, al andar con sueño, al estrés. Yo creo que es de las carreras más estresantes porque no solo tenemos que enfrentarnos a tener que estudiar bastante, sino que el médico es exigente, hay jerarquías como militar que se respetan. Un año arriba que tenga un colega, uno es sumiso y le rinde pleitesía por los conocimientos superiores a los de uno. Y ese médico que está superior a uno tiene el poder de regañar, de incluso hasta de amonestarlo, ¿verdad? Dejarle un llamado de atención, un llamado de atención o un castigo, aunque sea académico. Mañana te toca exponer tal cosa y se imagina usted y todo eso sumado tema a que están trabajando con vidas humanas. Durante unos estudiantes yo pienso que uno trata de no involucrarse sentimentalmente con los pacientes porque son muchos, es aquella gran presión. Entonces uno ve el paciente, lo atiende, sí, ya voy, el otro, y trata de no dejarse impresionar sentimentalmente. Uno hace su trabajo. Cuando usted ya se gradúa y ya empieza a trabajar, ya tiene una carga un poco menor. Yo digo, los intensivistas, los de cuidado, los de emergencia, siempre van a tener ese estrés y esa tensión. Pero ya llevan una costumbre de una formación de toda una vida. En esa exposición a estrés. ¿Cómo no se pierde la sensibilidad? ¿Cómo se siente el dolor del paciente, aunque sea el paciente número 400,000 que mira? Es que nosotros mismos no dejamos de ser humanos y seguimos teniendo sentimientos y seguimos teniendo principios morales y cristianos, los que los tienen. No dejamos de ser humanos, pues igual uno sigue teniendo sensibilidad y siempre hay un caso que lo cala, que le pega, que uno se va para su casa pensando y que uno llama al que quedó al día siguiente. ¿Y cómo siguió tal señora? ¿Y cómo siguió? ¿Y lo operaron? ¿Y qué le salió? ¿Y qué le dijeron? Vieras cómo lo recibí, vieras qué impactante. Siempre hay algo que lo impacta a uno. O sea, aunque uno no quiera, siempre se compromete emocionalmente con alguien. Doctora, ha sido de verdad un lujo recibirla en el plató esta mañana. Le agradezco mucho haber apartado una hora de su día tan complicado para venir a conversar con nosotros. Deseo que en el transcurso del día tenga una jornada profesional exitosa. El último minuto, aproveche la cámara y el micrófono de TV Azteca Honduras para decir dos cosas. Una en dirección al gobierno y otra en dirección al pueblo de Honduras en general. ¿Qué necesita escuchar el gobierno de la presidenta del Colegio Médico de Honduras? Encapsúlelo lo más que pueda, por favor. Bueno, a las autoridades, a las máximas autoridades, a las que tengan el poder de actuar y de ejecutar, llámennos. Nosotros tenemos las herramientas para ayudar a que este país
tenga un mejor sistema de salud, siempre y cuando haya una buena voluntad política. Nosotros podemos ayudar a reestructurar el sistema de salud y nosotros podemos contribuir en todo y ponemos a la disposición al gremio, a todo el gremio médico, pero necesitamos que el gobierno opte por hacerse responsable de la salud del pueblo hondureño. Y al pueblo hondureño no nos conformemos con lo que recibimos. Tenemos el derecho de recibir salud gratuita, universal, completa y digna, no enriquecida, al menos digna. Tenemos el derecho, pero eso no se lo vamos a reclamar al doctor que nos está atendiendo en una situación de pobreza en un centro o en un establecimiento de salud. Tenemos que juntarnos y tenemos que exigir nuestros derechos, y la salud es el derecho primordial para el ser humano. Entonces, cuidémonos, querrámonos y exijamos nuestros derechos, que en la medida que los recibamos vamos a tener mejor salud. Doctora Claudina Velázquez, es un gusto tenerle aquí. Gracias. Le agradezco mucho su presencia y espero que regrese cuando usted así lo estime conveniente. Muchísimas gracias a usted y que un tenga saludo a muchos toda la éxitos su población. gremio. Muchísimas gracias. Gracias. A todos, gracias. Adiós.